Cognimad es todo. Cognimad es académico, Cognimad es familia, Cognimad es conocimiento, Cognimad es pasión, emoción, todo lo que significa para mí en la facultad es Cognimad. Cognimad surge como una idea de generar una forma diferente de pensamiento, de ver las cosas de manera distinta. A mí hay una idea que me gusta mucho de Robert Kennedy, hermano de John, que decía que la gente ve las cosas como son y pregunta por qué, y yo veo las cosas como podrían ser y pregunto por qué no. Y esa es la idea de Cognimad, es ver lo distinto, no ver algo nuevo, sino ver lo que todo el mundo ve, pero de manera diferente, de manera creativa, de manera innovadora, de manera propositiva, de generar un cambio en la manera de pensar de las personas, de manera positiva, sin criticar a nadie en particular o a una idea en particular, sino simplemente retando el pensamiento común, pero de una manera científica, de una manera propositiva, generando cambio en esa conciencia que nosotros podemos tener. Y ha significado para mí el poder lograr una comunidad en la cual se apoye. Es un grupo que surgió desde que yo llegué a la facultad y que ha ido creciendo poco a poco. Ha habido momentos muy, muy difíciles para Cognimad, pero ha seguido adelante. Y es algo que a mí me emociona mucho y Cognimad pues es todo. Yo creo que la mayor dificultad, uno podría pensar que son una gente externa, pero no creo que la mayor dificultad ha sido de repente interna. ¿A qué me refiero con interna? A algunos bloqueos que uno tiene mentales, ¿no? Que llegan momentos en la etapa en que no sabes para dónde más seguir, qué más puedes hacer, qué es lo que te está fallando. A veces en el grupo mismo hubo momentos, como obviamente pasa en todas las organizaciones, hay momentos de bloqueo entre todos los miembros y de repente hay situaciones de salud o de vida que no te permiten hacer reuniones o no te permiten seguir con los planes de trabajo como tú querías. Entonces esa ha sido la parte más fuerte a veces de Cognimad, interna, no externa. No podría atribuirle a nadie de fuera que ha bloqueado o que ha hecho que Cognimad no funcione, porque en realidad sería permitir que alguien haga algo, ¿no? Y la única persona que puede permitir hacerse uno es uno mismo. Entonces yo creo que nos ha fallado algunas veces a nosotros mismos, porque nosotros no dependemos ni dependeremos nunca de quién esté para que nosotros sigamos adelante en el trabajo. Muchas veces, no solamente una vez, muchas veces. Creo que cuando tienes un proyecto que vale la pena, en algunas ocasiones dudas. Y las dudas son normales, porque si tú no dudas, querría decir que te crees perfecto y crees que todo va a salir siempre bien. Y las dudas son importantes, como lo comenté con el éxito. O sea, es importante fracasar. Y esos fracasos te llevan a pensar que pues tienes que tirar la toalla, tienes que dejarlo todo de lado porque estás sacrificando tu salud, estás sacrificando tiempo con tu familia y demás, y a veces no ves el que estés redituando en algo. Entonces sí, por supuesto que hay momentos que lo dudas, pero nuevamente viene algo que lo prende, ¿no? Y otra vez uno sigue adelante. Por ejemplo, en 2014 nosotros estábamos preocupados porque se había dado no es cierto, 2017, cuando lo del sismo, 2018. Cuando fue lo del sismo en 2017, que la facultad pues se quebró totalmente, que creíamos que nuestros planes ya habían caído porque pues no teníamos un auditorio, no sabíamos dónde íbamos a llevar a cabo las actividades. Y en 2018, cuando viene la beca L'Oréal UNESCO que se da en junio, gana una psicóloga por primera ocasión, y eso nos motivó mucho porque estaba viendo un reconocimiento hacia el área. Y contactamos a la doctora, le dijimos que si podía venir a darnos una plática y demás, y aceptó, y eso volvió a aprender el proyecto, y entonces salimos adelante. Entonces siempre hay una cosita que te hace salir adelante. Es como dice en la película El náufrago, nunca sabes qué te va a traer la marea, y llega algo que te vuelve a animar. Sí, en realidad sí, y voy a decir que yo creo que en realidad Cognimad es como si fuera un hijo. Y cuando tú tienes un hijo, siempre tratas de que tu hijo tenga lo mejor. Que tu hijo crezca sano, que tu hijo crezca fuerte, tu hijo o tu hija, que en mi caso mis hijas, crezcan fuertes, crezcan sanas, crezcan sabiendo que pueden lograr lo que ellas se propongan. Y para mí eso era Cognimad, era como un hijo más que yo tenía, el cual se enferma y te preocupas, te desvelas con él porque no sabes qué va a pasar, le da fiebre, no sabes cómo curarlo, lo llevas al médico y al final dices, chin,
va a salir adelante, y cuando lo ves florecer, lo ves sonreír, lo ves nuevamente ahí, te llena el alma de tanta alegría y tranquilidad que sigues adelante. ¿Qué me gustaría yo lograr con Cognimat? Con Cognimat me gustaría lograr una divulgación de la ciencia hacia la sociedad, darse cuenta que los científicos no son personas malvadas que están tratando de cumplir sus deseos personales acerca de un tema en específico y que tenemos una mentalidad egoísta hacia los temas sociales. No, me gustaría que la gente supiera del quehacer científico, que supiera la gente que es un proceso complejo en el cual las personas pues también sufren de desilusiones, de cosas que lo van mermando en su camino científico. También me gustaría que Cognimat fuera una fuente de inspiración para estudiantes jóvenes que pudieran seguir adelante en sus carreras académicas. Nosotros tenemos un grupo mayoritariamente de mujeres, y lo que trato de inculcar mucho es que las áreas como exactas, sociales, humanas, son áreas que son de todas las nacionalidades, de todas las razas, de todas las clases sociales, hombres, mujeres, niños, porque la ciencia es de todos. La ciencia es una empresa internacional, es una cuestión universal, como decía Marie Curie. O sea, la ciencia tiene su carácter universal, y solamente cuando no se conoce su historia es cuando se le da un carácter nacionalista. Pero en realidad la ciencia es de todos y es para todos, y Cognimat pretende lograr eso, darle a entender a la gente y llegar a la gente con este proceso científico. Bueno, en realidad es curioso, y aquí es muy complicado, es una situación muy compleja, porque una de las cosas más complicadas en países como el nuestro es el apoyo a la ciencia. Es falsa la idea o la premisa de que a la ciencia se le ha apoyado en este país. En realidad eso es falso. Se han dado apoyos, y en realidad los logros que se han logrado han sido más por cuestiones más personales, de salir adelante, de luchar contra el sistema y contra muchas otras cosas. Entonces, en realidad, el apoyo a la ciencia ha sido muy bajo, y eso es algo que hay que decirlo. No ha habido el apoyo necesario para desarrollar científicamente a las instituciones, a las personas. Ahora, hay otra parte, es también ser científico latinoamericano, científico mujer. Una mujer se va a enfrentar con muchas cuestiones de machismo y demás situaciones en la ciencia que siguen imperando hasta nuestros días, desgraciadamente. Hay varios programas ahora de ciencia que les llaman STEAM, que permiten la promoción hacia las mujeres, las niñas en la ciencia. Y eso es importante porque necesitamos darnos cuenta que la ciencia, lo repito, es una empresa global, es una empresa internacional, que la hacen mujeres, hombres, niños, la hacen de países asiáticos, de países africanos, de países latinoamericanos, que la hacen de diferentes clases sociales. Me ha tocado compartir clase con compañeros que vienen de lugares lejanos en la sierra y demás, y que hacen un esfuerzo por trasladarse a la ciudad para poder estudiar. Entonces, la ciencia es de todos, y no puede cortarse ese vínculo entre el apoyo que se le da y lo que nosotros podemos llegar a hacer. Bueno, creo que hay dos cosas. Una de las cosas que hay es que, nuevamente, basados en la premisa de que se apoya la ciencia, hay gente que dice, es que los países ricos invierten más en ciencia. No, los países ricos son ricos porque invirtieron en su momento en ciencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que un país que invierte en ciencia, en educación, el país va a ser mejor. Va a crecer en riquezas de todos los tipos, no solamente económicas, sino de valores, de principios, de conocimiento, tecnológicos. Entonces, una manera es invertir más, o sea, no hay de otra, se tiene que invertir en ciencia, y en ciencia básica, esa ciencia que es la que genera las ideas, los conocimientos desde la semilla. Se tiene que hacer inversión en ciencia básica. Japón invierte mucho en ciencia, pero gran parte de esa inversión que hace se va directamente hacia ciencia básica. Entonces, a eso nos falta. Y la otra cosa que tenemos que hacer como investigadores, ya desde las universidades, es ir a las prepas, ir a las secundarias, en un café, en un centro cultural, dar conferencias. O sea, tenemos que acercarnos a la sociedad y decirles, miren, aquí estamos, esto es lo que nosotros hacemos, no comemos cosas raras, somos seres humanos que también hacemos y trabajamos como ustedes lo hacen, y esto es nuestra área de conocimiento. Yo me acuerdo que en la Facultad de Psicología, una de mis primeras pláticas, que se llenó el aula virtual, estábamos a full, había gente sentada, gente en el piso, en todas partes, fue la plática sobre la ciencia de la película Interestelar.
y fue una plática monumental, fundamental para el proceso de Cognimat, y la gente se acercó, iban niños, niñas con sus abuelos, con sus abuelas a la plática, fue algo fascinante. Entonces eso es lo que tenemos que hacer para acercar a la gente a la ciencia y que la gente después diga, hay que apoyar a los científicos. Bueno, alguna vez Bill Gates decía que en realidad lo de la fuga de cerebros es un poquito falso. ¿En qué sentido él decía que era falso? Que en realidad no es que se vayan muchos estudiantes, sino que son esfuerzos individuales. Hay algunos estudiantes de algunos lugares específicos de Latinoamérica que llegan a Estados Unidos, pero no es que salgan en masa. Y eso es algo importante decir. Por ejemplo, en Europa, en Japón, lo que hacen es que muchos estudiantes se van a Estados Unidos y estudiantes norteamericanos se van a Europa. O sea, en realidad no es que sea algo nada más de Latinoamérica, que la gente quiere irse a Estados Unidos. No, los europeos se quieren a Estados Unidos. Las mejores universidades del mundo, según las listas, siguen estando en Estados Unidos. Entonces, obviamente, un europeo, un japonés, un canadiense, un latino, se van a querer mover hacia Estados Unidos. Eso es normal. Lo que creo que debe pasar es que en los países de donde estés tú, tiene que haber la calidad suficiente como para decir no me voy, sino decir, tengo la oportunidad de irme, pero prefiero quedarme porque aquí también hay nivel. O sea, es distinto el decir me voy porque no hay de otra, a decir me voy porque quiero irme. Es una razón. Entonces, lo que tienen que hacer los países es mejorar su calidad educativa, mejorar sus universidades, como el caso de Brasil. Centros internacionales como el que está en Italia, el ICTP, pues ya tiene su centro en Brasil. Nosotros tenemos uno, no es muy conocido por la gente, pero está el MSTP, está en Chiapas, y es un centro del ICTP en Italia. Entonces, estos centros van haciendo también que se fortalezca la investigación en los países que van en vías de desarrollo. Esa es una pregunta muy bonita, porque en realidad, como lo dije, una de mis motivaciones para seguir adelante son mis estudiantes. ¿Qué quiero que sean mis estudiantes? ¿Qué quiero que logren mis estudiantes? Quiero que sean felices con lo que hacen, con lo que se formaron. Muchas veces estudiamos algo y llegamos al momento de hartarnos de eso que hicimos, de eso que tanto nos costó prepararnos, años de la carrera, de la maestría, doctorado, lo que sea, y al final terminar no contento con lo que hiciste, sentirse insatisfecho de lo que tú lograste. Me acuerdo alguna vez en Facebook me encontré con la pregunta que decía, ¿y si tú pudieras estudiar una segunda carrera, cuál sería? Y veía cómo contestaban los estudiantes inmediatamente, no, pues yo hubiera estudiado artes, yo hubiera estudiado derecho. Y cuando yo me hice la pregunta a mí mismo sobre física, que yo qué hubiera estudiado si no hubiera estudiado física, mi respuesta fue hubiera estudiado física. ¿Por qué? Porque yo me siento contento con lo que estudié, siempre fui feliz con lo que yo aprendía. Es distinto el ambiente, o sea, es distinto las personas y demás, te pueden minar y te pueden lastimar, pero eso no tiene que quitarte el hecho de que ames lo que estudiaste, de que ames lo que hiciste, lo que tantos años estudiaste. Digo, yo estudié fueron 5 años de carrera y luego 5 entre la maestría y el doctorado, o sea, 10 años lo dediqué a estudiar solamente eso, ni modo que termine odiando lo que yo hice. Entonces yo quiero que mis estudiantes logren ser felices, y yo una cosa que les digo mucho a ellos es, quizás yo no te pueda enseñar o no te pueda ayudar a ser un mejor psicólogo, pero si te puedo ayudar a ser una mejor persona, para mí eso es más que suficiente. Porque también nos falta mucho eso, la empatía y la compasión hacia los demás. Empático es entender el problema, pero compasión es hacer algo por ese problema de esa persona. No solamente se trata de ponerse en los pies o en los zapatos del otro, se trata de decir, ok, ya te entendí, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces yo eso es lo que quiero que logren mis estudiantes, ayudar. Como hay un libro que estoy leyendo que me gusta mucho de un neurocirujano que se llama Ante todo no hagas daño. Y ese es un principio básico de, ok, si no vas a ser buena persona, por lo menos no seas una mala persona. Entonces, eso es lo que yo deseo para mis estudiantes, que logren ser unas buenas personas, felices en lo que ellos quieran hacer. El mensaje que les quiero mandar para todos ustedes, independientemente de lo que estudien o independientemente de lo que hagan en su vida, es hacer las cosas con mucho amor, hacer las cosas con mucha pasión, que se sientan siempre motivados de hacer lo que ustedes quieren hacer. Siempre, como digo, siempre y cuando no hagan daño, ustedes hagan las cosas con mucho amor, con mucha pasión, porque si en la vida perdemos el encanto por hacer las cosas, perdemos todo. Hay una serie que me gusta a mí mucho que se llama Forever, y dice, es una serie que trata de una persona que vive 200 años, y entonces hay una frase que dice al final, y es
que si tú con una vida de 200 años piensas que lo más difícil es la soledad o la tristeza, que a lo mejor pueden ser esas cosas, pero lo más difícil cuando vives mucho tiempo es que la vida te deje de sorprender. Y cuando a ti la vida te deja de sorprender, pues básicamente dejas de vivir. Entonces siempre vivir sorprendido de las cosas, amar las cosas que uno hace y hacerlas con mucha pasión y con mucha entrega. Y eso es lo mejor que podemos hacer en la vida, ser apasionados de lo que amamos, de lo que queremos y hacerlo de esa manera y ayudar a otros. Eso es algo muy importante, ayudarnos mutuamente como comunidad y como sociedad. Nos necesitamos cuidar. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y necesitamos estar unidos. Y pues siempre estamos ahí con Cognimat para todos ustedes y siempre búsquenos.